Bueno, muy buenos días. Muchas gracias a la convocatoria que se hace a través del Servicio Metropolitano Central. Y voy hoy día a conversar con ustedes algunos aspectos de los pacientes. Mira, en realidad, en concreto, hablar de pacientes con enfermedades crónicas es un anacronismo para los tiempos, ¿ah? Más bien, uno trata de hablar de personas que tienen algunas condiciones de necesidades especiales de salud. Y en lo respiratorio, ¿cierto? Hay muchos de ellos que tienen contingencias que significan dependencias tecnológicas y mucha complejidad médica. Yo creo que por aquí me gustaría que agarráramos el concepto de las agudizaciones en este tipo de pacientes, porque este tipo de pacientes, si bien es un porcentaje reducido en relación a las grandes morbilidades en respiratorio, como es el asma bronquial, el síndrome bronquial obstructivo en el niño pequeño, ¿cierto? La neumonía, ¿cierto? Este tipo de paciente, primero, gasta como país en guerra, porque cada vez que se agudiza tiene hospitalizaciones largas y estas hospitalizaciones en general presionan mucho la disponibilidad de las camas críticas. Camas críticas que cuando se inician los planes de contingencia de campaña invierno, estamos a la semana 16, o sea, más o menos a la semana 22 ya vamos a estar probablemente bastante incendiados por el virus respiratorio sincicial. Bueno, cuando estos pacientes están en estancias largas hospitalarias, resta mucha cama disponible para la patología del paciente sin comorbilidad, sobre todo el lactante que requiere ciertos cuidados de intermedio y algunos de ellos cuidados de intensivo. Me voy a colgar de una presentación que me tocó hacer recientemente en un diplomado, ¿cierto?, de la Universidad de los Andes, que es muy parecida a una clase que tuve que realizar también para otro diplomado. Este otro diplomado tiene la característica de tener un costo muy bajo, que se hace a través del comité de NANEAS de la Sociedad Chilena de Pediatría. El contenido es el mismo, así que me voy a ir por acá, ¿eh? Primero, para presentarme, bueno, yo soy de origen pediatra y de especialidad, de subespecialidad broncopulmonar o neumonólogo, como dicen los argentinos, y he tenido desempeño en las áreas de urgencias, en cama crítica, y este último tiempo trabajando fuertemente en planes de hospitalización domiciliaria para pacientes con dependencias tecnológicas. Tengo varias áreas de interés que están puestas ahí, están en esta diapositiva de inicio. Y mi pertenencia desde que me formé como pediatra es el Hospital Clínico San Borja Herrerán y el Departamento de Pediatría del Campus Centro de la Universidad de Chile en el mismo hospital. Hay varios objetivos de aprendizaje. Lo que es importante que está este libro de Pediatrías para Naneas, cuyo editor principal es el doctor Nelson Vargas, ¿cierto?, que está disponible como libre descarga en la página de la Sociedad Chilena de Pediatría. Ahí está el link. Ya hay 2 capítulos que con mi grupo tuvimos el honor que nos permitiera el doctor Vargas de presentar al libro, que es el de soporte ventilatorio no invasivo en niños y adolescentes con necesidades especiales y las afecciones respiratorias y sus cuidados en niños y adolescentes con las mismas necesidades, que apunta, digamos, al desafío de lo que quiero conversar con ustedes hoy día. Así que está el link, está el libro y están los capítulos, todo esto disponible obviamente para que ustedes lo puedan consultar en detalle en sus tiempos de libertad. Bueno, el nivel de localización, ¿cierto?, de la afectación del aparato respiratorio, generalmente nosotros los vemos en las vías aéreas, tanto en las vías aéreas superiores como inferiores. En las vías aéreas superiores, ¿cierto?, la laringitis obstructiva es un cuadro clásico, ¿cierto? Y en las vías aéreas distales, ¿cierto?, cualquier cosa que signifique sibilancia, desde lo que es la bronquiolitis en lactantes, ¿cierto?, al asma bronquial, que es una entidad altamente prevalente. Ahora, poco visualizamos aquellos problemas que no están puestos en el pulmón, sino que son condiciones que significan el compromiso de la bomba respiratoria para generar un trabajo respiratorio que permita una tasa de ventilación eficiente. ¿Por qué les menciono esto? Porque cada vez hay más pacientes con enfermedades neuromusculares, sifoscoliosis y otras condiciones, ¿cierto? Pacientes con lesiones raquimedulares altas, ¿cierto?, que se empiezan a ir a sus casas, ¿cierto?, y de alguna manera empiezan a tener una vinculación con la atención primaria, ¿cierto?, a través de distintas acciones sanitarias que ustedes conocen mejor que yo. Dicho eso, ¿cierto?, muchas veces lo que tenemos en la gran mayoría de los casos cuando hablamos de insuficiencia respiratoria aguda
es una mal distribución entre la ventilación y la perfusión porque hay un problema en el parénquima pulmonar. Cuando esta mal distribución se produce, ¿cierto?, en forma regional, lo que tenemos es desaturación con una baja de la presión parcial de oxígeno, ¿cierto? Y esto lleva a hipoxia, y podemos tener hipoxias de distintas severidades. Y esto es lo que vemos en el fallo respiratorio agudo, ¿cierto? Secundario a una neumonía grave, secundario a un distrés respiratorio, secundario a un COVID grave, secundario a cualquier condición que signifique pulmón enfermo. Entonces, hace pila de años atrás, en la década del 2000, ¿cierto? En ese tiempo a mí me tocó estar en coordinación. Yo trabajaba en ese tiempo en la unidad de salud respiratoria que funcionaba como una dependencia de la división de atención primaria y de redes asistenciales, ¿cierto? Se planteó cuando se estaba viendo cómo mejorar el presupuesto sanitario de un 30% y luego a un 50% para la atención primaria, y surgieron dos programas específicos, ¿cierto? Que ustedes en este momento conocen, que es el programa de oxígeno, primero en niños, de oxígeno en domicilio y después de oxígeno en adultos. Y posteriormente, ¿cierto? Un año después, es decir, el 2004, ¿cierto? Nacen los programas de soporte ventilatorio no invasivo, primero de niños, después el de adultos y después su contraparte, ¿cierto?, de ventilación mecánica prolongada en domicilio a través de traqueostomía. Ahora, la hipoxemia, ¿cierto? La resultante cuando hay pulmón enfermo, ¿cierto? Es la oxigenoterapia, fundamentalmente en domicilio, cuando hay criterios de estabilidad y si hay mayor trabajo respiratorio, por ejemplo, un paciente con una bronquiolitis obliterante post-adenovirus o un paciente con una fibrosis quística que tiene una declinación funcional respiratoria y que tienen un BEF menor de un 30%, en general el trabajo respiratorio puede ser subsanado, ¿cierto?, con estrategias de ventilación invasiva, generalmente en las horas nocturnas, y uno extenderlo, ¿cierto?, a horas diurnas según la necesidad del paciente. Pero tenemos otra línea de pacientes que tienen una insuficiencia ventilatoria y lo que hay ahí es que la hipoxemia es respuesta a la hipercapnia, es decir, la hipoxemia o la desaturación se produce porque aumenta la CO2 en la medida, ¿cierto?, que el trabajo respiratorio no es eficiente porque hay una bomba de debilidad. ¿Ya? Y ahí lo que uno hace, ¿cierto?, es usar el soporte ventilatorio no invasiva, ¿cierto? Y otra cosa que es muy importante, que yo creo que hacemos poco en la atención primaria, que son los protocolos de facilitación de la tos con AMBU, que es la tos asistida manual, que me voy a referir a ella con detalle porque es muy fácil. Un AMBU, ¿cierto?, un equivalente, es decir, un respirador manual con bolsa y reservorio, ¿cierto?, de los desechables, tiene un costo en toda Latinoamérica, incluso en la Argentina, que es de menos de $30. Por lo tanto, es fácilmente implementable. Esta diapositiva es interesante porque cada vez tenemos más pacientes que tienen algún grado de compromiso del sistema nervioso central. Son pacientes que tienen encefalopatías estables, son pacientes que están al alero del concepto de la parálisis cerebral. Bueno, esos pacientes en general, ¿cierto?, tienen complicaciones pulmonares por eventos, ¿cierto?, aspirativos porque hay un reflujo gastroesofágico, pero generalmente, fundamentalmente porque hay algún problema, ¿cierto?, de los músculos vulvares inervados, y lo que hay son trastornos de la deglución. O sea, tienen aspiraciones que no son de abajo hacia arriba, como es el reflujo patológico, sino que son de arriba hacia abajo, porque lo que hay es un trastorno, ¿cierto?, de protección de los mecanismos naturales de la tos. ¿Ya? Y eso es lo que causa mortalidad generalmente, ¿cierto?, asociada a infecciones respiratorias agudas bajas, ¿cierto?, o daños pulmonares crónicos por eventos microaspirativos. Por otro lado, los pacientes que tienen debilidad de los músculos respiratorios, por ejemplo, un paciente con distrofia muscular de Duchenne, un niño que tiene una atrofia muscular espinal, etcétera, ¿cierto? Lo que tiene, ¿cierto?, es falla ventilatoria, y ese es el 90% de su causa de mortalidad. Si nosotros tenemos un desbalance, ¿cierto?, la bomba para generar trabajo y la carga, ¿cierto?, tenemos una insuficiencia ventilatoria. En esta diapositiva lo que trato de explicar es un concepto que tiene que ver con los músculos vulvares inervados. Cuando tenemos compromiso de los músculos vulvares inervados, porque hay compromiso del sistema nervioso central, es decir, de la primera motoneurona, generalmente lo que hay es distonía de la garganta, y son pacientes que al dormir suelen tener estridor no por una causa laringe, sino que estridor porque hay un cierre, ¿cierto?, de los músculos faringios.
Estos pacientes muchas veces gestionarlos es bien difícil, sobre todo con las herramientas que tenemos para la facilitación de la tos. A diferencia, los pacientes que tienen enfermedades neuromusculares, lo que tienen es un compromiso de los músculos vulvares inervados por segunda motoneurona, por lo tanto siempre tienen una garganta libre para hacerlos toser, aun cuando su capacidad vital sea virtualmente inexistente. Bueno, en Chile desde hace mucho tiempo ha habido una gran discusión cuál es la mejor manera de mantener en ventilación mecánica prolongada a los pacientes. Si es a través de o si es a través de soporte ventilatorio no invasivo. Lo que yo le puedo decir de la traqueostomía es que hay tres condiciones que hacen que la traqueostomía sea absolutamente necesaria. Cuando hay una obstrucción de las vías aéreas superiores que no puede ser subsanada con una cirugía, generalmente estenosis subglótica en pacientes prematuros extremos o algunas condiciones congénitas, ¿cierto? Cuando hay un cáncer de la vía aérea, que la vía aérea se la come, condición que es improbable que suceda en los niños, o cuando la voluntad del paciente, ¿cierto?, es que sea traqueostomizado. Yo, después de 30 años de carrera y de por lo menos 20 años de trabajar con pacientes con necesidades especiales, no conozco ningún paciente que prefiera ventilarse a través de un orificio en el cuello. Por lo tanto, generalmente las estrategias de soporte ventilatorio no invasiva, ¿cierto?, son las que dejan más contentos a los pacientes y a su familia. Es muy importante, eso sí, que cuando hablamos de soporte ventilatorio no invasivo, usemos equipamiento básico, pero bien utilizado, vamos a hablar un poco de eso, y con facilitación de la tos, que vamos a hablar, ¿cierto?, básicamente de lo que son los protocolos de asistencia manual de la tos. Las traqueostomías tienen una serie de complicaciones, básicamente, ¿cierto?, de canulación accidental y oclusión de la cánula. Y cuando eso se produce, ¿cierto?, pueden ser éxitos fatales, o sea, el paciente se muere. Fíjense ustedes que acá tenemos una cánula de traqueostomía de un paciente, ¿cierto? Hay una cánula con balón y una cánula sin balón en dos pacientes distintos y fíjense cómo hay excrescencias mucosas, ¿cierto? En el tubo por una termohumidificación inapropiada, ¿cierto? Y este paciente tuvo un accidente de cánula. Hay que recordarse de la mnemotecnia del dope, ya desplazamiento, que en el fondo es decanulación o obstrucción, P, neumotórax, que es muy poco probable que ocurra, ¿cierto? Y E, el equipo, que por ejemplo un ventilador falle, que eso ocurre generalmente en menos de 2%. Por lo tanto, si uno tiene un accidente de cánula con la cánula puesta, uno lo que hace, ve la permeabilidad de la cánula, si es que la permeabilidad de la cánula no existe o uno tiene duda, lo que hace es que hace un cambio de una cánula por otra. Los pacientes con traqueostomía todos tienen un estoma que lleva mucho tiempo, así que es un estoma perfectamente permeable. Por lo tanto, si se retira la cánula, ustedes no deberían tener ningún problema para decanularlo. Lo que sí, no hay que colocarse nerviosos. Cuando los pacientes están inmersos en una red de atención, como afortunadamente existe en Chile como modelo sanitario para el mundo entero, ¿cierto? Tenemos pacientes que están en domicilio con vinculación mayor o menor en la atención primaria, pero con cuidadores que están altamente capacitados. Y en algunos temas se manejan incluso mucho mejor que el equipo de salud, en atención primaria, atención abierta o atención cerrada. Cuando estos pacientes tienen una emergencia con riesgo vital no resuelta, ¿cierto? Lo que hay que ver es cómo poderlos restituirlos a un servicio de urgencia. Y eso se puede lograr a través de las preemergencias. Nosotros en nuestro país tenemos afortunadamente como rescate primario, ¿cierto?, al SAMU, que es una tremenda institución, ¿cierto? Yo creo que hay que sacarse el sombrero por lo que ellos han logrado, ¿cierto? Y a veces los pacientes concurren por sus medios. Ahora, la consulta en la urgencia a veces ocurre habiendo agotado todos otros medios de resolución. Y eso es bien importante para los SAPU. Cuando llega un paciente, ¿cierto?, con estas características, muchas veces las personas ya han hecho todo lo que han sido entrenados para aquello y por lo tanto hay que escalar en un paso más. Nosotros tenemos, ¿cierto?, en nuestra unidad un flujograma de contingencia para situaciones graves y situaciones no graves. Las situaciones graves las resolvemos en función de un teléfono celular que tenemos en la unidad o llamando directamente al teléfono que tenemos en la oficina, porque hay horario hábil y hay tiempo para conversar y gestionar. Las situaciones graves, ¿cierto? Riesgo vital, no respira, falta de respuesta a estímulos, dificultad respiratoria intensa, palidez intensa, coloración azul,
fiebre que no baja, ¿cierto? Convulsión que no sea el tratamiento, decanulación o recanulación fallida, ruptura o retiro de la gastrostomía, autorretiro de sonda, etcétera. Para eso, ¿cierto? Nosotros nos ayudamos del SAMU. Los padres llaman al SAMU y nosotros tratamos de tener georreferenciados, ¿cierto?, a los pacientes para que el SAMU sepa de quién estamos hablando, sobre todo cuando hay algunas situaciones, ¿cierto?, en que hemos hablado adecuación, ¿cierto?, con los pacientes porque están en una situación de paliativo no oncológico. Nosotros manejamos 60 pacientes y de los 60 pacientes nuestros hay 27 que ya requieren actitud de cuidado paliativo. Los errores más frecuentes en estos pacientes donde el problema no es el pulmón, sino que es la bomba, ¿cierto? Es que en general se insista en el manejo clásico, por ejemplo, la administración de oxígeno. Si usted es un paciente con enfermedad neuromuscular, le administran oxígeno, sin ventilarlo previamente, estos pacientes hacen narcosis por hipercapnia, ¿ya? Y los pacientes o se mueren, ¿cierto? O hay que intubarlos en situación de emergencia. Por otro lado, ¿cierto? Se interpreta que los ruidos que tiene el pulmón, ¿cierto?, son consecuencia de problemas de broncoobstrucción y se abusa con el broncodilatador, ¿cierto? Estos pacientes, si es que tienen desaturación y tienen ruido en las vías aéreas, lo que tienen son secreciones y por lo tanto lo que hay que hacer es facilitación de la tos, porque vamos a mostrar un poquitito más adelante. El fallo respiratorio, como les decía, es responsable del 75% de las muertes en estos pacientes y lo que es más penoso que son muertes prematuras y evitables, ¿ya? En realidad, si uno las sabe hacer, estos pacientes no deberían tener complicaciones mayores. Vean ustedes lo que pasa con un paciente que tiene un problema en sus músculos para respirar, ¿cierto?, cuando hace un resfrío, ¿ya? Estos pacientes caen notablemente la capacidad vital, cae la fuerza media en boca a través del Pimax y Pmax, cae la saturación en directa proporción a cómo aumenta el CO2 transcutáneo. Y esto se resuelve 15 días después de un resfrío. Por lo tanto, cada vez que estos pacientes tienen agudizaciones con simple resfrío, ¿cierto?, caen en riesgo, ¿cierto?, de insuficiencia ventilatoria, y eso es muy bueno que lo sepamos en la atención primaria, porque cuando estos pacientes consultan ahí, hay que hacer un poco la sugerencia de intervención que yo estoy tratando de conversar con ustedes. Este es el concepto de pico flujo tosido. Para toser, ¿cierto?, uno tiene que tener volúmenes pulmonares adecuados, tiene que ser capaz de cerrar la glotis y tiene que tener un expulsivo con los músculos expiratorios. Un paciente que tiene una capacidad vital disminuida, un paciente que no tiene cierre glótico porque tiene compromiso los músculos vulvares inervados, un paciente que tiene debilidad de los músculos expiratorios, claramente es un paciente que tiene riesgo, ¿cierto?, de no tener una apropiada tos. Yo creo que muchas veces en la atención primaria estamos más preocupados, ¿cierto?, de la tos, ¿cierto?, como síntoma molesto, más que de la ausencia de la tos como riesgo vital. Bueno, aquí ustedes tienen un paciente de 15 años con una distrofia muscular de Duchenne, usuario, ¿cierto?, de vía en silla, un paciente que no requiere soporte ventilatorio no invasivo, pero que tiene debilidad de la tos, ¿cierto?, y que está en un protocolo de rehabilitación usando un Ambuvac, ¿cierto?, para apilamiento de aire, ¿cierto?, en ciclos que se hacen repetidamente 2 a 3 veces en el día en su domicilio. Pero este paciente, ¿cierto?, hizo una virosis respiratoria alta. Bueno, la cosa es que la facilitación de la tos no anduvo y el paciente llega en estas condiciones con una atelectasia masiva del pulmón izquierdo. Hay valores críticos que nosotros podemos medir. Esto, si ustedes quieren, en algún momento podemos darle una vuelta por toda la atención primaria del sistema, perdón, del servicio de salud para hablar de los conceptos de medición del pico flujo tosivo que se hace con el mismo flujómetro con el cual uno mide el respiratorio máximo que tienen patologías obstructivas bronquiales, ya sea pacientes, ¿cierto?, con asma, con fibrosis quística, con enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Y acá estamos haciendo algo que es muy sencillo. Este es un ventilómetro, un relojito que mide, ¿cierto?, en ml, el volumen que es expulsado, y aquí estamos con una paciente pequeñita con una atrofia muscular, ¿cierto?, con una mascarilla, que son mascarillas, ¿cierto?, de las aerocámaras, que la conectamos en línea, ¿cierto? Y esta paciente, si uno la pellizca, llora, y cuando suelta el llanto, le medimos la capacidad vital del llanto.
Fíjense ustedes que con 30 ml por kilo de ahí para arriba, ¿cierto? Estamos bien. Con 30 ml por kilo de ahí para abajo tenemos incapacidad para toser, después incapacidad de suspirar y prevenir atelectasia, y con menos de 10 ml por kilo tenemos incapacidad para ventilar. Acá está el elemento que estamos hablando. Esto es una bolsa de resucitación manual, ¿cierto? Y aquí tenemos, ¿cierto? El AMBU, ¿cierto? Que no está conectado al oxígeno porque no lo necesitamos. Tenemos una válvula unidireccional que va en el sentido del paciente. Esta válvula unidireccional vale menos de 1.000 pesos y que funciona como una glotia accesoria, ¿cierto? Para permitir el apilamiento de aire. Tenemos un arrugado corto de 22 milímetros, una boquilla para los pacientes que tienen buenos músculos buccinadores o una mascarilla. Con eso, ¿cierto? Nosotros lo que podemos hacer es hacer insuflaciones metiendo aire, ambuceando y pidiéndole al paciente que aguante el aire, volviendo a embolar aire y sucesivamente 3 a 4 oportunidades, y con eso llegamos a la máxima capacidad de insuflación y después hacemos una maniobra de compresión viendo el tórax, la típica maniobra que se hace de tratar de juntar las dos manos que hacen ustedes como kinesiólogos para los kinesiólogos que estén conectados en esta charla. Hay distintos protocolos. El protocolo más fácil de hacer es con un saturómetro de dedo, ¿cierto? De estos chinos que son baratos. Hay que ver bien que la calibración con un equipo, ¿cierto? De cualquiera, ¿cierto? Que sea fidedigno, ande. Pero cualquier paciente que tenga una saturación menor de 95% con oxígeno ambiental requiere toda asistida, cuantas veces sea necesario. Para esto no es como un medicamento que ustedes usan cada 8 horas o cada 12 horas, sino que es cada vez que el evento de saturación sucede. Acá hay equipamiento antiguo de toda asistida mecánica, ¿cierto? Ahora hay equipos un poquito más sofisticados, ¿cierto? Estos generan una presión inspiratoria y una presión generalmente en espejo expiratoria, y esa oscilación de presiones puede generar un flujo exsuflado, que es el equivalente al flujo de columna exhalatoria que produce la tos normal. Estos equipamientos están disponibles para algunos pacientes de los programas ministeriales, pero también, ¿cierto?, las asociaciones de padres han colaborado para que pacientes con distintas patologías, atrofia muscular y otros, tengan este equipamiento en sus casas. Este es un equipamiento nuevo, ¿cierto?, de Philips Respironics, bastante caro, ¿cierto? Y aquí tenemos, por ejemplo, qué es lo que pasa cuando hay un lactante pequeño, ¿cierto?, con atelectasia masiva, ¿cierto?, con atrofia muscular espinal. Cuando uno usa estos protocolos, libera rápidamente una atelectasia masiva y esto evita la intubación del paciente. Este es un prototipo que ha desarrollado un amigo nuestro, el doctor Damián Brunello, broncopulmonar de la ciudad de Mendoza, que rotó por 6 meses con el doctor John Bach en New Jersey, ¿cierto?, Estados Unidos, y él generó un prototipo de equipamiento toda asistida mecánica, costo más bajo, ¿cierto?, que está en pleno desarrollo. Voy a saltar algunas cosas porque quiero llegar al equipamiento. Ustedes creo que deben tener algunos pacientes que puedan tener este equipamiento parecido. Este es un ventilador de alta gama, ¿cierto?, para uso domiciliario, ¿cierto?, que permite dar todas las modalidades que ustedes quieran de ventilación, tanto invasiva como no invasiva. Este equipo, ¿cierto?, se puede usar incluso en lactantes muy pequeños que tengan una alta dependencia, pacientes que prácticamente no tengan, ¿cierto?, posibilidad de respirar por sí mismos, siempre y cuando, ¿cierto?, uno ponga en la línea, ¿cierto?, el circuito monorama, una válvula exhalatoria activa que permita que la exhalación sea realizada a través de esta válvula, y 2 líneas de presión, uno que se sienta en la válvula y otra que va al extremo proximal del paciente, y se puede usar con mascarillas pequeñitas, ¿cierto?, que son para lactantes. De esa manera, entonces ustedes hacen una programación en asistida control por presión control, con presiones de empuje que permitan la apropiada ventilación del paciente, no menos de 15 centímetros de agua, ¿cierto? Y con esta válvula exhalatoria ustedes van a poder dar un EPAP igual a 0. De esa manera, la fuga no intencional que se produce a través de la mascarilla se minimiza y el paciente se ventila de mucha mejor manera. Esto es importante que se coloque en atención primaria, porque hay pacientes que en este momento en el Servicio de Salud Metropolitano Central están con este tipo de equipamiento.
Hay distintas interfaces gentiles, ¿cierto?, que sirven para sobre los 30 kilos, que son mascarillas que dejan libre, ¿cierto?, la visión, no generan presión sobre el puente nasal, y eso ayuda bastante para proteger que no hayan erosiones sobre la piel. Hay diversas ciertas interfaces que uno puede usar en lactantes pequeños, ¿cierto?, como las que están acá. Las mascarillas full face, ¿cierto?, en general se usan en internación para lo que es el paciente en domicilio. En realidad es un tremendo problema más que un beneficio clínico. Aquí hay una mascarillita muy pequeña para menos de 10 kilos. Esta mascarilla no llegó a Chile básicamente porque se usa poco en Chile, ¿cierto? Pero, por ejemplo, nosotros ahora tenemos un paciente que tiene un mes de vida, que nació hijo de una persona que es beneficiaria de los programas de ventilación no invasiva de adultos, que tiene ella un síndrome de hipoventilación central congénito y su hijo tiene el mismo defecto genético, y lo tenemos ventilado, ¿cierto?, con una mascarillita un poquito distinta a esta, pero va a necesitar una interfaz de esta manera, y ojalá, ¿cierto?, este paciente pueda irse en un futuro próximo a su casa, y seguramente va a estar. Aquí está la misma adaptación de un ventilador, pero utilizando una pieza bucal, ¿ya? La pieza bucal puede ser usada en cualquier paciente que tenga la capacidad de tomar con los labios esta pieza, ¿cierto? Y de generar un trigger, es decir, un gatillo que sea definido como kiss trigger, o sea, es darle un besito a la boquilla y esto genera, ¿cierto?, una embolada de aire. Esto permite que el paciente se ventile, pero además puede hacer apilamiento de aire para toser y también para hablar con más fuerza, ¿ya? Hay pocos pacientes que en Chile tienen este equipamiento, lo cual es muy lamentable porque este circuito, ¿cierto?, no vale más caro que un circuito de ventilación tradicional. Es cosa de hacerlo y utilizarlo. Aquí podríamos beneficiar a una población muy grande, por ejemplo, de pacientes con distrofia muscular de Duchenne, que hicieron la transición del adolescente al adulto. Bueno, esta es, ¿cierto?, lo que decía, ¿cierto?, el genio, ¿cierto?, que hacer lo mismo y otra vez lo mismo, esperando resultados diferentes, es harto difícil. Por lo tanto, yo los invito, ¿cierto?, a una innovación tecnológica que, como fue hace pila de años atrás, en la década del 90, el usar aerocámaras, ahora de dosis medidas, ¿cierto?, para liberar la obstrucción bronquial de los niños pequeños. Ahora usemos, ¿cierto?, el equipamiento con un AMBU o un respirador manual para hacer facilitación de la tos en este tipo de pacientes. Hay algunos artículos que ha publicado nuestro grupo, ¿cierto?, que están libre disponibilidad, ¿cierto?, en la revista de neumología pediátrica, y esto, créeme que no está lejos de lo que es absolutamente implementable en la atención primaria de salud. Yo estoy un poquito alejado de la gestión, creo que todavía existen las salas IRA, sé que en las salas IRA hay momentos donde hay mucha demanda, pero después, por la epidemiología que tenemos, sin que la demanda baje a cero, sí podría haber tiempo para hacer vinculación de los pacientes con dependencia que están, ¿cierto?, atendidos en el nivel secundario, o, por ejemplo, con unidades de hospitalización domiciliaria que ven estos pacientes, ¿cierto?, de hacer integración con los polos de la atención primaria. Yo creo que eso sería muy importante, fundamentalmente para el paciente y para todos también, para que tengamos una actitud dialogante entre los niveles integrados de atención. Acá les muestro un paciente, ¿cierto? El paciente viejo, este acá, ¿cierto? Un señor ya que tiene varias patologías de arrastre, tiene un cuerpo bastante deteriorado por mule de guerra. Acá está un kinesiólogo que es Antonio Huerta, que trabaja con nosotros, y aquí está nuestro paciente, ¿cierto? Él tiene una distrofia miotónica, tiene una capacidad vital muy reducida, pero mantiene su deambulación. Ya él asiste, ¿cierto?, a un colegio en el área, ¿cierto?, de Cerrillo Maipú, ¿cierto? Le va bastante bien en el colegio, y antes de esta foto, que fue la posterior, ¿cierto?, pleno COVID, ¿cierto?, una neumonía con un patrón intersticial y después una condensación, se pensó que era COVID, no lo fue. Bueno,
Se hospitalizó y no tuvo que ir a tubo porque afortunadamente este paciente venía de arrastre, ¿cierto? Con todos los protocolos que les he mostrado, ¿cierto? Y afortunadamente en donde se hospitalizó le hicieron caso a su mamá de cómo el paciente se manejaba en el domicilio y anduvo bastante rápido. Eh, Les cuento que estamos trabajando ya para la edición final en el español del libro del doctor John Bach, que se explicita con claridad absoluta lo mismo que les estaba hablando. El lanzamiento es prontamente en agosto en Salta, en la Argentina. Espero poder traer un número de libros suficiente, ¿cierto? A un costo que van a ser no más de $35, así que creo que pueden ser adquiridos por todos los que estén interesados. Bueno, muchas gracias por su atención. Pero tengo mi correo Gmail, ¿cierto? Y también acá está el contacto, ¿cierto? Por redes sociales del Grupo Iberoamericano de Cuidados Respiratorios, en el cual trabajo, que tiene profesionales de todo Iberoamérica. Un grupo muy dialogante, no es una sociedad científica, sino que es un grupo de personas interesados con un fin común.